Buenas tardes a todos y a todas. Antes de darle la palabra al señor secretario Antes de darle la palabra al señor secretario para dar la cuenta, comentar que a las 16 horas está citada una sesión especial, pero esta sesión también está citada para votar el proyecto. Entonces quiero saber qué prefieren ustedes. Si a las 4 interrumpimos para ir a dar la asistencia o sesionamos hasta terminar de ver nuestro tema y luego vamos a la sesión especial. ¿Lo van a multar usted como presidente? Tenemos que ir para allá. Sí, eso se ve al final de la cuenta. Se ve la cuenta y lo ve. Tranquila, diputada. Sí. Presidente, disculpe. Sobre la pregunta que acabo de hacer. Me Porque... parece, Gracias. lo que deberíamos hacer, a propósito de lo que conversamos hoy día en la mañana, es que resumamos lo que tiene que ver con el cambio de presidente y hasta donde alcanzamos, a las 4 de la tarde cerramos la sesión y nos vamos a la comisión Pero esta sesión está citada para ver un tema, viene el ministro y está citada para votar. ¿Viene el ministro? Sí, está en el edificio. Entonces escuchamos al ministro y... Ok, señor secretario, por favor. Presidente, se ha recibido un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual da inicio a la tramitación del proyecto de acuerdo, que aprueba el acuerdo por el que se establece una asociación, sus declaraciones conjuntas, y el acuerdo sobre el comercio de productos orgánicos entre la República de Chile y el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito en Santiago, Chile, el 30 de enero del 2019. En segundo lugar, un oficio también de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual califica con urgencia simple la tramitación del proyecto recientemente leído. En tercer lugar, una nota del jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, por medio de la cual da cuenta del reemplazo temporal de la diputada señora Marcela Sabat por el diputado señor Francisco Iguiguren. Un oficio de la abogada secretaria de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, por medio de la cual solicitan un listado de los proyectos de ley que contengan materias relativas a corresponsabilidad parental, temática de la mujer y equidad de género o con perspectiva de género que eventualmente estén radicados en la comisión. Una nota del diputado señor Manuel Antonio Mata, por medio de la cual manifiesta su interés en poder recibir en esta comisión al señor Ministro de Defensa Nacional y al señor Ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que se refieran a la situación de los aproximadamente 600 militares venezolanos desertores que serían trasladados a nuestro país. Y finalmente, señor Presidente, un documento elaborado por la señora Hanna Abujatún de la Biblioteca del Congreso Nacional, a través del cual se llegará antecedentes sobre el caso del señor Jan Willis, ex diputado federal de Brasil. Terminar la lectura de la cuenta, señor Presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta, diputado Undurraga. Gracias, presidente. Sobre el punto 4 del diputado Manuel Antonio Mata, me parece perfecto, pero creo que debiese esta comisión ponerse de acuerdo si esa va a ser una sesión secreta o va a ser una sesión pública, porque la última sesión pública que tuvimos impidió que el mismo canciller se expresara muchos otros temas por el hecho de ser pública, y dado la naturaleza de lo que aquí se va a conversar, después se puede acordar o no acordar, digamos, a generar un comunicado sobre lo mismo, pero hay que darle las garantías o informarle de antemano, tanto al Ministro de Defensa como al Ministro de Relaciones Exteriores, en qué condiciones vienen, para ver si es que vale la pena, porque si vienen, si esto va a ser público y no van a poder decir nada, creo que no tiene ningún sentido que lo hagamos. Sí. Por favor, señor secretario. ¿Puede explicar eso? Sí. Diputado Undurraga, el secretario me explica que una solicitud como la que usted plantea es posible, pero se tiene que decir en el momento de esa respectiva sesión, no se podría tomar de antemano. Presidente, efectivamente, porque los acuerdos que se tomen por unanimidad respecto de una materia pueden ser revocados también en la sesión anterior. Cualquier diputado puede pedir que se revise ese acuerdo. Son válidos los acuerdos que se tomen en una sesión para la sesión respectiva donde se tomaron el acuerdo. Entonces habría que tomarlo ese acuerdo en la próxima sesión. Ok, ¿algún otro comentario sobre la cuenta? ¿No? ¿Sobre varios? ¿No? Yo solo tengo uno, a propósito de una noticia que se conoció el día de hoy de unos chilenos que fueron detenidos en Argentina y que no había mucha claridad respecto a cómo había ocurrido y que parece el procedimiento no sería el más adecuado, pero como va a venir gente de la Cancillería, propongo que les consultemos a ellos cuando estén presentes. Si no hay más varios, le doy la palabra al secretario.
Presidente, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 240 del reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde en esta sesión pronunciarse sobre la renuncia suya, ¿ya? En el sentido de si esta es aceptada o es rechazada. Yo la apruebo. Y los señores parlamentarios tienen derecho a expresar su opinión al respecto. Ofrezco la palabra, entonces. O al momento de tomar la votación. No, a ver, el procedimiento es que en esta sesión, que ha transcurrido 48 horas después de la renuncia del presidente, hay que pronunciarse sobre esa renuncia, decir si la aceptan o la rechazan. Sí, Y con posterioridad, en la sesión siguiente, se procede a la elección del presidente. Sí, al respecto, antes de dar la palabra, yo lo que quiero plantear es que la renuncia es un hecho. No creo que esté en discusión mi renuncia y así le solicito a los presentes que se respete y se valide independiente del procedimiento, y pido también la unanimidad para que podamos hoy día realizar la elección de quién vaya a tomar la presidencia de la comisión, que es así como lo hemos acordado en el acuerdo administrativo. Y nada, y gracias por la buena voluntad de este tiempo, pero yo al menos, usted puede decir lo que quiera, diputado. Yo estoy planteándole desde mi punto de vista lo que yo espero y les pido que podamos hacer el día de hoy. Hay unanimidad, pide la unanimidad. Pero ¿hay unanimidad para aceptar mi renuncia? ¿Existe unanimidad para aceptar la renuncia? ¿Sí? Listo. Para elegir presidente en esta misma sesión. ¿Existe unanimidad? ¿Sí? Señor Cor, ¿existe unanimidad? Perfecto. Entonces procedemos a la elección del presidente. Ustedes tienen... Yo tengo una propuesta. Yo tengo una propuesta y si no es más, me gustaría que pudiéramos elegir como presidente de esta comisión, y ojalá por unanimidad de la misma, al diputado Jaime Naranjo. Parte del acuerdo que hemos firmado con la UDI. Solo porque estoy absolutamente de acuerdo con el señor Naranjo y yo. ¿Existe unanimidad entonces para elegir al señor Naranjo presidente de la comisión? ¿Sí? Ok, se toma Sí, no, todavía no. ¿No? El Cor no, todavía no ha dicho. Señor Cor, ¿existe unanimidad entonces para nombrar presidente, elegir presidente del señor Naranjo? Existe. Perfecto. Señor Naranjo elegido. Se toma el acuerdo. Yo voy a firmar. Sí, después se... ¿Me llevo mi No, café? yo se lo llevo, yo se lo mando a dejar. ¿Cómo ahí usted me dijo? De desarrollo social. Sí, así es. No, a ver, en primer lugar quiero agradecer tanto a los diputados de oposición como al gobierno de haber permitido dar la unanimidad para que se hiciera en este acto todo lo que corresponde a la dirección de esta comisión. En segundo lugar, todos ustedes saben muy bien mi posición sobre determinadas materias, pero tengo muy claro lo que corresponde a opiniones personales mías y las que involucran a la comisión. Y en eso pueden tener absolutas garantías que cuando haya temas que haya que abordar como comisión, por cierto, me regiré por lo que acuerde esta comisión. Pero también quiero ser claro que yo también tengo opiniones personales sobre determinadas materias y no significa, porque soy presidente, me voy a censurar. Pero tengan la claridad y la seguridad que la ecuanimidad va a estar siempre presente y particularmente en temas tan delicados como son los que tienen que ver con las relaciones exteriores. Quiero dejar claro eso porque sé que algunos de ustedes, y con legítima preocupación, pueden decir, aquí se nos desborda la... No hay ningún desborde, sé separar muy bien lo que son políticas de Estado de lo que tiene que ver con políticas de otra naturaleza. Así que muchas gracias por la confianza y espero que cuando me retire puedan manifestarme la misma confianza y no expresar una decepción de lo que ha sido mi presidencia. Así que muchas gracias. Diputado Isaac. Presidente, le agradezco que me haya dado la palabra. Se la pedí solo por dos motivos. Uno, para felicitar su designación como presidente y
esta designación como presidente que desde la oposición, dentro de su mesa, hemos dado la unanimidad, refleja el carácter transversal, el carácter de Estado que queremos darle y que vamos a pedir también que como comisión se mantenga. Las relaciones internacionales son temas delicados, son temas a largo plazo, son temas que deben ser entendidos y bienvenidas las diferencias siempre que se planteen con respeto. Y en ese sentido nosotros o de lo personal, presidente, junto con felicitarlo, con el mismo respeto también, vamos a demandar efectivamente esa actitud, que como comisión tengamos ese carácter. Y por lo tanto, le agradezco que usted mismo haya entregado su compromiso hacia esta comisión para, en primer lugar, como parlamentario, tiene todo el derecho a decir lo que usted estime conveniente, pero también como presidente ejercer un rol que es muy importante para las relaciones internacionales. Así que, junto con agradecer y felicitarlo, también vamos a estar prontos a pedirle que siempre se mantenga ese compromiso que usted acaba de ofrecer a la comisión. Gracias, presidente. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Muy bien, señor secretario. No, lo que pasa va a ser bien rápido esto. Me boicotearon ya la presidencia, se llevaron la minuta de la... Diputado, tiene la palabra. Presidente, me gustaría solo felicitar también al diputado Vidal por la presidencia. Creo que la llevó de la mejor manera, a la altura de lo que representa un presidente de esta comisión, y por lo tanto mi agradecimiento a Pablo por lo que hizo, y a su vez desearle suerte en esta misión. Estoy seguro que lo va a hacer de buena manera. Muchas gracias, diputado Miros. Bien, de acuerdo a la tabla, nos corresponde abordar esta iniciativa y moción parlamentaria en relación a modificar la Carta Fundamental en materia de procedimiento, denuncia, retiro de tratados internacionales. De acuerdo a lo que yo le escuché al presidente saliente, vamos a tener la presencia del ministro de Relaciones Exteriores. Por consiguiente, si ustedes me permiten, mientras no llegue el ministro de Relaciones Exteriores, no sé acaso habrá llegado, sería interesante escuchar la opinión de él y a partir de la opinión de él, de lo que expresa el Ejecutivo sobre esta materia, ver si acaso corresponde que votemos hoy día mismo o posterguemos la votación, porque probablemente a lo mejor el Ejecutivo puede traer alguna inquietud, alguna sugerencia sobre este tema. Entonces a mí me parece bien escuchar al Ejecutivo y no forzar la votación hoy día sin antes escuchar al Ejecutivo. No sé si les parece. Diputado Vidal, tiene la palabra. Sí, presidente, entiendo que el canciller está en punto arriba de la presidencia, pero está la directora jurídica de la Cancillería afuera, que entiendo que también ha trabajado con el canciller la postura del Ejecutivo al respecto. ¿Cómo se llama esta señora? Alejandra. ¿Está por ahí? Invitémosla. Sí. ¿Ah? Sí, por eso. Yo por eso, si a ustedes les parece bien, podemos suspender la sesión, ya que a las 4 entramos en especial y volvemos. Antes, diputada Carmen, tiene la palabra. Presidente. No, voy a volver atrás, si me lo permite. Sí, presidente. En el punto 4, el diputado Manuel Antonio Mata estaba pidiendo el acuerdo para invitar al ministro de Defensa Nacional y al ministro de Relaciones Exteriores con el tema de los aproximadamente 600 militares venezolanos desertores. No, 600. Por favor, ¿podría ser que tomáramos el acuerdo en ese sentido? Correcto. Sí. ¿Sí? No, la diputada Carmen está solicitando que tomemos el acuerdo para recibir al ministro de Defensa y Relaciones Exteriores para ver la situación de estos 600 militares que estarían ingresando a nuestro país desde Venezuela. ¿Habría acuerdo para invitar a ambos ministros? Sí. La acordamos entre los dos, de acuerdo a la agenda que tenemos y de los ministros. Muy bien. Vuelvo a plantearle la inquietud.
tenemos 12 minutos para escucharla y después la volvemos a escuchar porque vamos a tener que ir a dar quórum a la sala y volvemos. Así que muy bienvenida a la comisión y escuchamos sus argumentos y exposición donde estime conveniente. Ahí abajo del micrófono. Muchas gracias, señor presidente. En realidad vengo con el ministro está con el presidente de la Cámara, me informó su jefe de gabinete. La idea era que él también hiciera una pequeña introducción respecto del tema y la posición del ministerio, y mi labor era complementar, si es que la comisión así lo requería, en forma técnica, en los aspectos de esta materia. Así que lo esperamos seguramente 5 minutos, me dijo el jefe de gabinete. ¿Sí? Que estaban, sí. Suspendamos. Sí, claro. Suspendemos hasta dar por la sala y volvemos. Se suspende momentáneamente. Señor ministro, muchas gracias por estar aquí. Usted sabe, está presentada una moción parlamentaria que modifica la Carta Fundamental en materia de procedimientos de denuncia y retiro de tratados internacionales. ¿Ya? Y nos parece muy importante poder recoger la opinión que sobre esta materia tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores y principalmente el Ejecutivo, porque es un tema bastante delicado, y por eso es que lo hemos invitado para escuchar la opinión de ustedes sobre esta materia. Ahora, usted puede opinar cuando estime conveniente y si necesita que algunos de sus asesores intervengan, nos pide la autorización correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a usted y por intermedio suyo a los parlamentarios que están aquí presentes. Quiero agradecer también muy especialmente esta invitación que se ha hecho para que asista a esta Comisión de Relaciones Exteriores a los efectos de iniciar un diálogo sobre la propuesta contenida en el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental en materia de procedimiento de denuncia o retiro de tratados internacionales. Estoy convencido que el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en materias vinculadas con política exterior son siempre muy productivos y ayudan a esclarecer los puntos. Son de importancia indudable. A ambos poderes nos mueve el mismo interés y la misma búsqueda por lograr las mejores opciones y caminos para proyectar la política exterior de Chile. Este proyecto es también un reflejo de un legítimo interés del Congreso de participar de forma más intensa junto con el Poder Ejecutivo en aspectos relacionados con nuestra política exterior, particularmente en los asuntos que tienen que ver con los tratados. Y quiero referirme en primer lugar, señor presidente, a la normativa actualmente vigente en nuestra Constitución en materia de denuncia o retiro de tratados, que fue incorporada por la reforma constitucional del año 2005. Esta normativa impone al presidente de la República la obligación de pedir la opinión al Congreso, en los casos en que él, en ejercicio de una facultad exclusiva que se le atribuye, decida denunciar o bien retirarse de un tratado aprobado por el Congreso. Lo que cabe destacar es que la facultad de denunciar un tratado debería ser siempre y bajo toda circunstancia exclusivamente del presidente de la República. Si bien la actual norma constitucional no le da carácter obligatorio a la opinión que emita el Congreso, desde luego es considerada desde una perspectiva política. Y también es importante subrayar que una opinión que fuese desfavorable de parte del Congreso debe ser también tomado muy en cuenta por el presidente de la República antes de optar por una decisión. Y desde este punto de vista, la intervención del Congreso no puede ser considerada como algo irrelevante, sino que por el contrario, como algo importante, relevante y también con contenido.
Esta normativa vigente, que ya constituyó un avance en relación con regulaciones constitucionales anteriores, nos parece que refleja muy adecuadamente un equilibrio entre lo que es el reconocimiento del rol conductor del presidente de la República en materia de política exterior, en la que retiro o denuncia de un tratado es un componente fundamental, y por otro lado el rol del Congreso Nacional. El proyecto que nos convoca da un paso más allá, va más allá de esta lógica y exigiría para este efecto una aprobación previa del Congreso, sin la cual el presidente de la República no podría, esto es importante destacarlo, no podría proceder a denunciar o retirarse de un tratado aprobado por el Congreso. No nos oponemos a la idea de considerar esta propuesta en su mérito. Quiero ser bien claro en eso, señor presidente. Pensamos, sin embargo, que ella debería ser objeto de un riguroso análisis, de un diálogo y de un profundo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Creemos que en este marco podrían considerarse alternativas, matices, de modo de, por ejemplo, distinguir entre ciertos tipos de tratados que sí se estimen de particular relevancia y no considerar la propuesta como aplicable en forma indiferenciada a todo tipo de tratados. Igualmente quisiéramos señalar que el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra preparando un proyecto de ley en materia de tramitación de tratados, una regulación que resulta altamente necesaria y en la que se podría considerar la inclusión también del tema de la denuncia o retiro de los tratados. Proyecto de ley que, como tal, será conocido en su debida oportunidad por esta comisión. Celebramos muy especialmente, señor presidente, el hecho de que esta comisión haya decidido convocar a expertos en la materia, académicos, también se han especializado en el tema, para escuchar distintos puntos de vista y estar mejor informados a la hora de tomar decisiones. Ello refleja la seriedad con que se está tratando esta materia, cuya relevancia e implicancia no puede desconocerse en el ámbito de lo que es la conducción de la política exterior. Señor presidente, en esta oportunidad me acompaña nuestra directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio, la embajadora Mariana Tierney, quien, si usted nos da la autorización, podrá dar a esta comisión una visión más especializada, jurídica, un análisis técnico jurídico sobre esta materia, sobre esta propuesta de reforma constitucional. Así que, si usted me lo permite, sí, yo le entregaría la palabra, o usted se la entrega en realidad. Muy bien. Gracias, presidente. No, gracias a usted, ministro. Embajadora Mariana, tiene usted la palabra. Muchas gracias. El ministro ha hecho una referencia... ¿Está encendido? Ahí sí. Ahí. Ha hecho una referencia inicial a la normativa vigente en nuestra Constitución respecto de la materia de la denuncia o el retiro de los tratados internacionales, luego de la reforma constitucional del 2005, la cual, como ha indicado, estimamos que logró efectivamente reflejar el equilibrio entre el rol exclusivo conductor de la política exterior que tiene el presidente de la República y el rol del Congreso Nacional. Ahora, en el ámbito técnico, que es el que nos corresponde como Dirección General de Asuntos Jurídicos, nos parece necesario hacer un breve recordatorio de cuáles son precisamente esos roles en materia específicamente de tratados internacionales y cuáles son los fundamentos que explican esa normativa, la racionalidad que contienen y los objetivos que persiguen. Por eso, como cuestión previa, me permitiré referirme a las normas constitucionales brevemente, que distribuyen las competencias en materia de tratados entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Como esta comisión conoce, fundamentales a este respecto son las disposiciones contenidas en el artículo 32 de la Constitución, numeral 15, que reitera una tradición de muy larga data en nuestra historia constitucional y que deja en claro que es el presidente de la República quien conduce y está a cargo de la política exterior, al disponer dentro de sus competencias especiales la de la conducción de las relaciones exteriores con Estados y organismos internacionales y el ser actor principal en el proceso de negociación, conclusión, firma y ratificación de los tratados internacionales. Como indica una doctrina autorizada, el presidente de la República se constituye en el, y cito textualmente, el verdadero rector de la política internacional del país y quien fija sus líneas directrices, estando facultado en consecuencia para imprimir el curso que él desee accionar hacia el exterior.
Lo anterior se fundamenta en que para la conducción de los asuntos externos se requiere unidad de propósitos, discreción en su desarrollo, agilidad y eficiencia en su conducción, tenacidad para ir salvando con paciencia las diversas etapas de las negociaciones y permanencia en la realización de los fines propuestos. Cualidades todas que se han considerado siempre más probables de reunirse en una sola persona que en un cuerpo colegiado. El Ejecutivo entonces interviene directamente en todo el proceso de celebración de un tratado. Teniendo siempre en cuenta el interés del país, el presidente de la República determina cuándo se abre la negociación, con qué países o organizaciones, qué contenidos y sin que en estas funciones intervenga ningún otro órgano del Estado. Ahora bien, y en lo referente al rol del Congreso, tal como lo señala la Constitución en el mismo artículo 54, número 1, el presidente de la República deberá someter los tratados a la aprobación de este. Esta norma señala que entre las atribuciones exclusivas del Congreso está la de aprobar o desechar los tratados que le presentara el presidente antes de su ratificación. El Congreso Nacional entonces tiene las dos referidas posibilidades en la materia. Importante es señalar que esta intervención del Congreso en materia de tratados no lo convierte en un órgano colegislador junto al presidente de la República en materia internacional. De hecho, la aprobación del tratado se somete en lo pertinente a los trámites de una ley. La Constitución vigente estableció una clara diferencia entre el tratado y la ley, eliminando las confusiones a que daba origen la referencia en normas constitucionales previas a que la referida aprobación se sometía simplemente a los trámites de una ley. El Congreso Nacional no colegisla en materia de tratados con el presidente de la República, como sí ocurre en el caso de ley. En efecto, el Congreso se enfrenta a un instrumento debidamente negociado y adoptado en el plano internacional, con la esencial intervención del Poder Ejecutivo. Esta intervención del Congreso Nacional es una formalidad habilitante que faculta al presidente de la República a ratificar el tratado. A tal punto lo es que el presidente de la República, teniendo siempre en consideración el interés del país, podría no ratificar dicho tratado, sin incurrir en ninguna infracción constitucional. La aprobación del tratado por el Congreso no implica la injerencia del Congreso en la función especial del presidente de la República de conducir las relaciones políticas a que se refiere el ya mencionado artículo 32. Hechas estas consideraciones generales respecto de la forma como la Constitución vigente entiende la intervención de cada uno de los órganos en el proceso de aprobación de los tratados, se puede analizar las normas que la Carta Fundamental consagra a la institución del retiro o denuncia del tratado a partir de la vigencia del 2005. Como ha señalado el ministro, a partir de la reforma se incorporó una norma al actual artículo 54, número 1, y respecto del texto, que no voy a reiterar, merece dos consideraciones. Uno, que reconoce que la denuncia del retiro es una facultad exclusiva del presidente de la República, no correspondiendo a la intervención de otras entidades, y que esta disposición es perfectamente consistente con la calidad de conductor de las relaciones con las potencias extranjeras que tiene el presidente. Segundo, que se refiere solo a la denuncia o retiro de los tratados que han sido aprobados por el Congreso. En consecuencia, no tiene ninguna aplicación sobre los tratados que se adoptan sin que requiera la intervención del Congreso Nacional. Si bien la actual norma constitucional no le da carácter obligatorio a la opinión que emite el Congreso, es claro que, desde una perspectiva política, una opinión desfavorable del Congreso debería ser seriamente considerada por el presidente de la República antes de tomar una decisión. Desde este punto de vista, la intervención del Congreso no puede ser considerada como algo irrelevante y sin contenido. Cabe destacar también que en esta normativa vigente, que ya constituyó un avance en relación con las regulaciones constitucionales anteriores, refleja muy adecuadamente un equilibrio entre lo que es el reconocimiento del rol conductor del presidente de la República en materia de política exterior, en la que el retiro o la denuncia de un tratado es un componente fundamental, y el rol del Congreso Nacional. En cuanto al proyecto de reforma, el texto propuesto, que no voy a reiterar también por ser de sobra conocido por esta comisión, tiene los siguientes elementos centrales que deben ser objeto de análisis técnico. Primero, que la denuncia o retiro ya no se consideraría como parte de las facultades exclusivas del presidente. Segundo, que la denuncia o retiro se debe someter a los mismos procedimientos requeridos en términos de quórum para la aprobación de un tratado. Tercero, que la nueva disposición se refiere, como la actualmente vigente, solo a la denuncia o retiro de tratados aprobados por el Congreso. Cuarto, que sin embargo el proyecto se refiere a los tratados en general, independiente de la materia de que se trate. Y quinto, que el proyecto también señala que debe eliminarse el inciso séptimo del artículo 54, número 1, lo que está en directa relación con el inciso anterior, ya que, evidentemente, de aprobarse la modificación, no tendría razón de ser aquella notificación de la que habla. Ahora, dentro de los objetivos y fundamentos principales que se extraen de la moción para introducir esta reserva, es pertinente notar, primero, que el Congreso considera que su intervención en materia de tratados no es la adecuada.
En tanto se limita a aprobar o desechar los tratados que el presidente le somete, sugerir reservas y declaraciones interpretativas y ser consultado en caso de denuncia o retiro. En esta misma línea, entonces, el Congreso quiere dar un paso más adelante en relación con el actual texto, en el sentido que la consulta por parte del Ejecutivo previa a llevar adelante la denuncia no sea suficiente para no seguir obligado por este. Adicionalmente, se argumenta que en el caso de los tratados sobre derechos humanos, la normativa vigente podría hacer que el presidente de la República denuncie o se retire de alguno de estos instrumentos, lo que implicaría una regresión en la materia, sin que haya otros órganos del Estado que pudieran intervenir. El argumento se relaciona con otro, de carácter más político que jurídico, y que indica que en un mundo cada vez más abierto y globalizado, los tratados son cada vez determinantes en materia de ley y política interna, lo que hace necesario un control democrático más amplio. También que, ante el riesgo de gobiernos de carácter populista, este proyecto representa un contrapeso que impediría retroceder en las conquistas chilenas en el exterior. Un principio que subyace en la propuesta de reforma que se promueve es el de que las cosas deben deshacerse de la misma manera en que se hacen. Si el tratado requiere aprobación del Congreso, la desvinculación del mismo debería someterse al mismo procedimiento. Finalmente, se concluye que la reforma permitiría equilibrar la relación de los poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, en esta materia, armonizándola también con la normativa vigente en cuanto a la aprobación y rechazo. Desde el punto de vista técnico, y en lo que se refiere a los aspectos que son de interés y competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, el texto propuesto y los fundamentos sobre los cuales descansa merecen las siguientes consideraciones. Primero, como se ha indicado, la disposición actual se estima coherente con la tradición constitucional chilena que le otorga al presidente de la República la facultad de conducir las relaciones exteriores en su calidad de jefe de Estado. La conducción unificada de este proceso se considera de gran relevancia, sin que otras contingencias lo puedan afectar. Ahora bien, una norma como la propuesta en el proyecto de reforma claramente constituye una iniciativa que afectaría esa conducción, ya que podría dar lugar a una intervención en materia muchas veces complejas, a un análisis que podría ir más allá de la conducción de la política exterior, pudiendo incorporar en estas determinaciones criterios políticos que, aunque legítimos, podrían contaminarla o limitarla. Por otra parte, se puede señalar que si el presidente de la República, considerando aquello que es apropiado al interés nacional, determina el inicio de las negociaciones de determinados tratados sobre la base de una decisión que no requiere la consulta ni la concurrencia de otros órganos, no se advierte por qué razón, si sobre la misma base, esto es, consideraciones de política exterior, decide denunciar o retirarse de un tratado, deba condicionarlo a una decisión del Congreso. Tal intervención del Congreso, si el órgano legislativo no comparte la determinación del presidente de denunciar o retirarse, afecta indudablemente su condición de conductor de las relaciones internacionales, en los términos en los que la estructura constitucional establece. Con todo, y como ha señalado el ministro en su intervención, este ministerio está abierto a estudiar el proyecto en su mérito, en tanto se logre un diálogo y coordinación estrecha entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, a efectos de trabajar y eventualmente incorporar ciertas consideraciones o matices al proyecto. Dentro de estos elementos, algunos de los cuales ya dijo el ministro, nos permitimos destacar por ahora, sin carácter excluyente, lo siguiente. Primero, enfatizar que al margen de la alternativa que pueda escogerse para establecer la participación del Congreso Nacional en materia de denuncia y retiro de los tratados, la iniciativa debe provenir siempre del presidente de la República. La facultad de denunciar un tratado debería ser siempre y bajo toda circunstancia exclusivamente del jefe de Estado, cosa que el proyecto debe rescatar ante todo evento. Segundo, distinguir la clase de tratados que sería aplicable a la normativa. Esto es, no considerar todo tipo de tratados, sino aquellos relativos a derechos humanos, compromisos económicos o comerciales del Estado, por ejemplo. Y en ese sentido, y ahondo en el ejemplo, tratándose de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, considerar la relevancia de los mismos y el efecto regresivo que tendría una denuncia o retiro. Esto sería de alguna manera coherente con el especial tratamiento que la Constitución le da a los tratados sobre estas materias en su artículo 5º. Mantener el requerimiento de quórums especiales. Estudiar la posibilidad de dejar la suficiente flexibilidad al presidente para que en casos muy calificados y por imperiosas necesidades de política exterior, éste pueda tener una facultad excepcional de efectuar la denuncia o retiro pese a la opinión negativa del Congreso.
ya en detalle, incorporar provisiones especiales sobre la entrada en vigencia de una nueva normativa de esta naturaleza, a fin, entre otros, de asegurar que la moción no esté motivada por circunstancias políticas actuales y que no afectará en modo directo la conducción de la política exterior. Finalmente, profundizar el estudio de legislación comparada, no solo en cuanto a las opciones disponibles, sino en lo posible a los efectos o consecuencias que ha tenido la aplicación de una normativa como la propuesta, que contemple la intervención del Congreso en la materia de denuncia o retiro. Señor presidente, si me permite, para concluir, voy a permitirme hacer algunas consideraciones adicionales. Primero, es preciso señalar que en relación con esta materia, como señaló el ministro de Relaciones Exteriores hace un par de años está ya elaborando un texto de un futuro proyecto de ley en materia de tratados, de tramitación integral de tratados, y en que se contempla una serie de normas que desde el punto de vista interno regularían esta materia. Se estima que la denuncia y el retiro de los tratados, así como la terminación y todos los aspectos relativos a este importante tema en materia de política exterior podrían ser incluidos dentro de este proyecto de ley. Podría, por lo tanto, ser una alternativa o complementario a el proyecto que hoy día se discute. De todas maneras, cabe consignar que la renuncia y el retiro de tratados es un fenómeno muy escaso y que en un periodo de prácticamente 20 años nuestro país solo ha conocido 2 casos, como ustedes saben. Uno relativo al Centro Interamericano de Enseñanza Estadística en Chile y el otro relativo al Tratado de Exención de Visas Diplomáticas y Oficiales con Bolivia, donde incluso al consultarse la opinión del Congreso, la propuesta de denuncia fue aprobada en ambas cámaras sin votos en contra. Finalmente, al tener como objeto modificar la Constitución Política de la República, la aprobación del proyecto debe ajustarse a lo dispuesto en el capítulo 15 de la Carta Fundamental, referido a la reforma de la Constitución. El proyecto de ley en cuestión contempla reemplazar el artículo 54, número 1, correspondiente al capítulo 5, Congreso Nacional, por lo que su aprobación requeriría de un quórum de las 3/5 partes de diputados y senadores en ejercicio. A pesar de no ser el quórum más alto establecido por el ordenamiento nacional para reformar una norma constitucional, no resultaría fácil reunir la mayoría requerida en ambas cámaras en caso de que no se llegase a una solución de consenso con el Ejecutivo. Esta situación justificaría aún más explorar un acuerdo entre estos órganos del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, embajadora Mariana. No sé, ministro, ¿acaso usted quiere complementar algo o ofrezco la palabra? Muchas gracias, presidente. Señor presidente, no, estaba muy completa la exposición de la embajadora Dournay. Muy bien, ofrezco la palabra. El diputado Isa tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar y agradecer la presencia y la exposición tanto del ministro como de la directora jurídica de la Cancillería. Yo creo que hay un anuncio que hace el ministro que es bastante interesante de conocer, quizás en detalle, cuando corresponda, con respecto a la preparación por parte del Ministerio de un proyecto de ley. En este caso sería un mensaje, no una moción como la que estamos estudiando en la comisión, con respecto a este mismo objetivo. Y en ese sentido preguntarle particularmente al ministro o la directora jurídica, quien pueda tener la respuesta, ¿cuáles son los timings? ¿Cuál es el tiempo que tienen presupuestado para ingresar este mensaje? Porque o seguimos nosotros la discusión y el trámite legislativo a través de esto, y después va a llegar una indicación sustitutiva en el Senado, o en la sala, o acá mismo, o seguimos nomás lisa y llanamente con este proyecto y después el gobierno verá si no es complementaria la modificación con esto, porque yo creo que en un tema tan delicado, tan importante, como la propia directora jurídica de la Cancillería, por su intermedio, presidente, nos ha recordado, con casos en particular. Y de hecho quiero traer acá el recuerdo de cuando se votó la denuncia de la denuncia del Tratado de Exención de Visas Diplomáticas con Bolivia. Me tocó formar parte de esa discusión. Fue todo en sesión secreta, de hecho, a petición del propio ex canciller Heraldo Muñoz en su momento, quien pidió que fueran sesiones secretas. Fue aprobado unánimemente, efectivamente, por los miembros del periodo legislativo anterior. Sin embargo, y nosotros entendiendo la rapidez y la urgencia que tenía al respecto de eso, estuvimos disponibles a hacerlo. Pero lo traigo a colación porque efectivamente puede ser que hay veces que el Ejecutivo siente que es urgente el poder resolver estos temas, como fue la situación que teníamos en particular con nuestros vecinos bolivianos. Entonces,
conocer bien la postura oficial de la Cancillería con respecto a esta propuesta que nos va a hacer llegar, que el ministro anuncia, que lo encuentro muy importante, muy interesante, pero para que no legislemos finalmente duplicando energía, duplicando contenido, y a lo mejor ya hay que preguntarle al autor principal, que es el diputado Vidal, junto a los otros miembros, si estamos dispuestos quizás a esperar una propuesta del Ejecutivo para que no sea una indicación sustitutiva que viene a borrar muchas veces el trabajo legislativo que hemos recibido con muchos expertos, y es importante que la opinión que de los expertos tampoco sea vulnerada después con una indicación sustitutiva que avasalla justamente el trabajo parlamentario. Todo lo contrario, creo que debe ser complementario. Gracias, presidente. Gracias, diputado Isa. Se ofrece la palabra. Embajadora Mariana, tiene usted la palabra. Sí, la verdad es que para el Ministerio de Relaciones Exteriores el proyecto de ley de tramitación integral de los tratados tiene bastante relevancia, por cuanto hay varias áreas que a pesar de las reformas constitucionales que ha sufrido el cuerpo constitucional, quedan en una especie de área gris respecto de la interpretación, de cómo se incorpora en el ordenamiento interno, cuáles son los efectos que tiene, la jerarquía que tienen, etcétera. Por lo tanto, el proyecto que se está trabajando hace varias administraciones dentro de la Cancillería, lo que contempla precisamente es, como les decía, una visión integral que define en el fondo todos los aspectos de la tramitación de un tratado, la representación internacional, promulgación de tratados, etcétera, incorporación al orden interno, la celebración y también cláusulas modernas que tienen que ver con, bueno, el tema muy importante que sabemos que fue muy crítico para nuestras tribunales de justicia, que tiene que ver también con el tema de la publicación de los tratados y de cuándo opera en el orden interno, aplicación e interpretación, pero algo que es novedoso también y que tiene que ver con los acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. También recogerlo eso de la normativa que está actualmente vigente ya sobre modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora bien, cuando el proyecto se empezó a elaborar, se había pasado ya por esta discusión de la denuncia y el retiro de los tratados, incorporándose el rol del Congreso en la opinión que debían tener en este procedimiento. Por lo tanto, ese aspecto específico de la denuncia o el retiro no se contempló en los términos que está ahora siendo propuesta por esta moción parlamentaria. Por lo tanto, estos aspectos evidentemente deberían o incluirse dentro de o hacer una referencia si es que el legislativo avanza por su cuenta en esta materia. En cuanto a los tiempos, diputado, nosotros queremos hacer una nueva revisión respecto de los nuevos, también tomando la experiencia reciente en materia internacional y en materia de tratados, cosas que ahora a lo mejor no tienen que ver con esto específico, sino que tienen que ver con materias de aplicación provisional, entrada en vigencia precisamente, experiencias que hemos visto que suceden en otros ámbitos y que sería bueno que este proyecto también recogiera. Pero eso no va a tomar mucho tiempo. Nosotros quisiéramos presentarle al Congreso este proyecto durante el término de este año, o sea, en el segundo ya semestre. Por lo tanto, yo no sé eso cómo coincide con, evidentemente eso queda a criterio de ustedes, cómo coincide con los términos de tramitación de ustedes, pero lo que sí es efectivo es que nosotros presentando esta intención de tramitar sobre esta materia, evidentemente tendríamos que coordinar con el proyecto que hoy en día se está presentando, porque a pesar de que este en particular, al día de hoy no contempla específicamente lo de la denuncia de retiro, porque ya se entendía que eso había sido considerado adecuadamente, sí contempla un capítulo de terminación y por lo tanto esto debería incluirse o ser coherente con el impulso que tomen en esta iniciativa. Muchas gracias, embajadora Mariana. Diputado Isa tiene la palabra. Gracias, presidente. Perdón, pero solo quiero hacer una contrapregunta a la respuesta que me entrega la directora jurídica por su intermedio, presidente. A ver, en un sistema presidencialista como el nuestro, el Ejecutivo no solo tiene iniciativa exclusiva en muchos aspectos, sino que también tiene la exclusividad en las urgencias. En ese respecto, yo creo que con lo que hemos avanzado al respecto, en conocimiento de la propia Cancillería, yo no sé si el tiempo de aquí al segundo semestre, y dice al finalizar el año, estamos recién partiendo el mes de abril, o sea, nos quedan 9 meses más todavía para que finalice este año, yo creo que puede ser finalmente un anuncio que nos va a dejar la duda. Yo se lo digo a mí, yo para tomar una solución como legislador me complica su respuesta porque digo, bueno, si voy a aprobar, rechazar o abstenerme este proyecto y va a seguir su trámite, si es que fuera aprobado en la sala,
pero después va a llegar el Ejecutivo y va a legislar sobre una misma situación, hay dos vías, o la indicación sustitutiva o una moción nueva. Pero eso significa también desconocer el trabajo legislativo que ha hecho la Comisión. Por lo tanto, yo creo que aquí se necesita sí o sí una postura mucho más clara, con tiempos más definidos, también con urgencias, que se puedan comprometer a las urgencias que la tienen exclusivamente ustedes y no nosotros. Por mucha buena voluntad que puedan tener los presidentes de las comisiones o los presidentes de la sala, no sacamos nada si después finalmente no hay ese interés. Y la idea, y con esto quiero concluir, presidente, es que en este tipo de temas de relaciones exteriores, y lo conversamos incluso con la asunción suya al cargo de presidente de esta comisión, es trabajar transversalmente. O sea, no aquí competir en qué fuerza hacemos los parlamentarios, qué fuerza hace el Ejecutivo. Y yo reconozco un gran paso el anuncio que hace el ministro, y usted confirma, directora, por cierto, en medio presidente, de que está la decisión del Ejecutivo de presentar un proyecto en este mismo sentido. Pero no ocupemos las mismas fuerzas todos, no compitamos, sino que trabajemos complementariamente. Y ahora, lógicamente, los autores del proyecto, no soy autor, fui invitado y se lo agradezco al diputado Vidal, pero yo creo que también tiene una opinión y una palabra al respecto, y en ese sentido creo que es necesario que se tomen mejores definiciones. Gracias, presidente. Muy bien. Diputado Pablo tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, varias cosas que creo que es importante decir. Primero, este proyecto no busca bajo ningún punto de vista modificar las facultades exclusivas que el presidente de la República tiene en la materia. No está en el espíritu del proyecto, ni está tampoco escondido debajo de la carpeta. Sino que lo que buscamos es que una estabilidad que ha tenido el tratamiento de estas materias en las últimas décadas en Chile no se pierda. Y haciendo un comentario bien político, pero los presidentes que hemos tenido en Chile hasta el momento, incluido el presidente Piñera, ninguno ha llegado con la intención de modificar los acuerdos que los presidentes anteriores tomaron en términos de materia internacional. Pero ninguno de los que está en la mesa podría garantizar de que el próximo presidente no tenga el mismo espíritu. No podríamos asegurar hoy día de que con lo que ha pasado en otros países, el próximo presidente o presidenta que haya en Chile pueda tener una opinión distinta. Y creo que lo que este proyecto busca es que, dado que hoy no está sobre la mesa un debate político ni contingente sobre un tratado en particular, como sí se esbozó a mediados del año pasado respecto al Pacto de Bogotá a propósito de la demanda de Bolivia contra Chile en La Haya, hoy día no está esa preocupación. Entonces, con la cabeza fría, no a propósito de una contingencia en particular, poder discutir estas materias es una oportunidad. Es una oportunidad para que, como decía el diputado Cort, de manera transversal, podamos darle estabilidad y garantías a los compromisos internacionales que Chile asume, con el liderazgo y la facultad exclusiva que tiene el presidente, pero con la capacidad que tiene el Congreso Nacional hoy día de ratificar esos tratados. La ratificación por parte del Congreso Nacional, que está establecida hoy día en la Constitución, no atenta contra la facultad exclusiva del presidente de suscribir esos tratados, hasta el punto que, incluso siendo ratificados los tratados aquí en este Congreso Nacional, el presidente podría a última hora decir no firmarlo y sigue siendo parte de sus facultades. Cosa que podría pasar en los mismos términos con la iniciativa que estamos planteando. Podría plantearse la intención de denuncia por parte de un presidente y, siendo ratificada por ambas cámaras acá, si a última hora el presidente decide no denunciar el proyecto, no lo denuncia. Sino que simplemente lo que hace es que nadie pueda politizar ese debate, porque en el momento resulta que en la encuesta pareció súper bien que había que denunciar tal o cual tratado. Que, insisto, no es algo que esté pasando ahora y que haya pasado en los últimos gobiernos, pero podría pasar en el futuro, y creo que hoy día tenemos la oportunidad en esta legislatura de adelantarnos a esa posibilidad y darle estabilidad a los compromisos. En ese sentido, al menos yo tengo toda la disposición habida y por haber de dialogar con el Ejecutivo y encontrar una forma en que esto también satisfaga los intereses del gobierno para que sea el acuerdo más transversal posible, pero tengo una diferencia, y es que creo que poner esta idea o esta iniciativa en el marco de una reforma integral al tratamiento de los tratados, lo único que hace es dilatar este tema. Podría además ser una reforma que tome mucho más tiempo en su tramitación, porque sería algo también mucho más polémico, y lo hemos visto tangencialmente ahora a propósito de la tramitación del TPP. Entonces, para evitar precisamente el objetivo que acabo de plantear, creo que meterlo en el marco de otras reformas sobre esta materia podría ser atentatoria contra la oportunidad que tenemos. Y creo que en ese sentido lo que yo pediría es que podamos avanzar sobre esta propuesta, en la idea de legislar, y encontrar el entendimiento con el Ejecutivo en las modificaciones vía indicaciones para que lo tramitemos y zanjemos este punto, y esa propuesta que la Cancillería pueda hacer más adelante se trate en su mérito respecto a las otras materias que tenía consideradas.
Gracias, diputado Pablo. Yo quisiera también entregar mi opinión sobre esta materia. Yo creo que me parece súper importante en un escenario, por decirlo de alguna manera, tranquilo, calmado, no contaminado, poder aprovechar este tiempo para justamente abordar materias tan delicadas como esta. Y por consiguiente, cuando nosotros escuchamos a la gran mayoría de los expertos aquí y los diputados que forman parte de la comisión, me corrigen si estoy equivocado, la gran mayoría de ellos sostuvo que todos aquellos tratados que pasaban con el Congreso también debieran ser consultados cuando se refería a una materia de retiro o denuncia, que parecía coherente. Si se nos preguntaba por la aprobación, con mayor razón se nos tenía que preguntar sobre el retiro o la denuncia. Y en ese sentido yo creo que esta iniciativa legislativa, de la cual formo parte de esta moción que presentó el diputado Vidal, yo creo que en ningún caso restringe o limita las facultades presidenciales en materia internacional, sino que muy por el contrario. Yo creo que lo que hace es establecer como política de Estado las relaciones internacionales que debe tener Chile. Y por consiguiente, no es que seamos colegisladores aquí, ni pretendemos serlo, pero sí que me parece importante que en temas tan delicados como estos se pregunte la opinión del Parlamento y que el Parlamento tenga también la posibilidad de expresar su opinión ante un retiro o una denuncia. Los tiempos internacionales, y el ministro mejor que nadie sabe, son cambiantes con una rapidez que muchas veces a uno lo sorprende. Y yo no quisiera que el día de mañana nos viéramos enfrentados a una discusión tan delicada como esta, y en vez de tener una mirada como país conjunta, nos enfrascáramos en una gran discusión que nos va a debilitar en el campo internacional. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que los tiempos que ustedes nos plantean, me parece, para serle franco, desde el punto de vista legislativo nuestro, extraordinariamente lejano, ¿ah? Porque pensar en una materia de esta naturaleza a fin de año, a mí me parece, por decirlo menos, un poquito desproporcionado para los tiempos nuestros. Es decir, lo ideal sería cómo hacemos coincidir los tiempos de ustedes con los nuestros, de tal manera, como muy bien lo han sostenido el diputado Beiza, que todo un trabajo legislativo nuestro el día de mañana se vea reemplazado por una indicación sustitutiva de ustedes y no hace perder. Entonces yo creo, y yo tengo entendido que así lo ha manifestado el diputado Pablo, de lo que podemos hacer hoy día, y se lo propongo a la comisión, es votar en general la idea de legislar, en el entendido que iniciamos un trabajo conjunto con el Ejecutivo para abordar en mayor profundidad esta materia, pero que le demos inicio, aprovechando el escenario tranquilo que tenemos interno y externo, de empezar a abordar esta materia. Yo le propondría eso a la comisión, que solo apoyar, hoy día votar la idea de legislar, en el entendido que comenzamos un trabajo conjunto con ustedes en el detalle ya más completo de la iniciativa. Diputado Isa, ministro, un tema de orden nomás con respecto a lo que usted propone de votar. Yo no tendría problema en que se vote en general, pero le quiero plantear sí que la diputada del Real, quien estuvo al principio, se tuvo que ir a Santiago a la proclamación de la ley del que crea el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia. Y ella particularmente le dije, pero si hay que votar, me dijo, no, si no estamos citados para votar, por eso me voy. O sea, le hago el punto de que particularmente ella estaba preocupada por el tema y se tuvo que ir, no va a poder estar en la votación, entonces quizás le gustaría poder estar en la votación y lo dejo planteado. Me recuerda el secretario que la citación estaba indicado para votar, sí, para votar en general hoy día. Sí. Muy bien, ministro o embajadora. Embajadora Mariana, tiene usted la palabra. Presidente, muchas gracias. Sí, quería hacer un par de observaciones y aclaraciones también, a ver si podemos tener más claridad sobre lo que planteamos inicialmente. Efectivamente, cuando hablábamos en términos de tiempo, me referí a dentro del año, no a fin de año específicamente, sino que dentro del año, y cuando dije segundo semestre es considerando que el segundo semestre empieza en 2 meses. Evidentemente, esas son materias, como les digo, de bastante complejidad, y por lo tanto a nosotros nos gustaría tener un proyecto bien acabado, y como les digo, tenemos ya un esqueleto, más que un esqueleto, pero queremos volver a revisarlo e introducirle aquellas materias que nos hemos dado cuenta dentro incluso de este periodo, que son importantes a la hora de tramitar los tratados, o sea, ciertas consideraciones especiales que hay que tomar en cuenta.
Por lo tanto, claro, los plazos para el ritmo que está imponiendo la Comisión respecto a este mismo proyecto puede que no coincidan, pero tampoco son muy lejanos. La clarificación es, en el fondo, no es a fin de año, es dentro del año, del segundo semestre que empieza próxima, o sea, en 2 semanas, 2 meses más, que para nosotros es como la próxima semana en términos reales, con el ritmo que llevamos en Cancillería. Segundo, me quería referir a pesar de que no nos corresponde a nosotros hacer una evaluación, y especialmente a la dirección jurídica, una evaluación de tipo político, evidentemente que no podemos sino estar de acuerdo con la idea de que es fundamental que el tratamiento de estas materias se dé desprovisto de precisamente de circunstancias políticas que afecten o contaminen la discusión, el diálogo y finalmente las consecuencias o los textos definitivos en una materia tan importante como esta. Por lo tanto, eso es algo que el Ministerio comparte y que evidentemente también lo tenemos en cuenta. Desde ese punto de vista, también queríamos aclarar que nuestro proyecto de ley, como les digo, no es a propósito de esta moción parlamentaria, sino que lleva un par de años, bastantes años ya en preparación, primero explorando la idea, también juntando ciertos académicos, haciendo ciertas rondas y viendo la legislación comparada. Por lo tanto, la idea del proyecto, más bien el que nosotros presentamos, no es competir con el de ustedes, sino que lo único, hacíamos referencia a este proyecto para que ustedes lo tengan en cuenta, de que esto se va a presentar y de que lo bueno, y que evidentemente lo ideal es tratar de coordinar cómo se van a abordar estas materias ya sea en un solo o en 2 proyectos. O sea, no estamos para nada condicionando el proyecto, la moción que se ha presentado por parte de esta Cámara, de esta Comisión, con nuestra idea de legislar sobre el particular. Evidentemente esto viene de antes y la idea es coordinar adecuadamente a fin de evitar el trabajo duplicado del mismo Congreso, que finalmente tendría que votar esta ley, ¿verdad? Y por lo tanto, y lo último que me parece importante resaltar es respecto de la preocupación que tenía el diputado Cort y también el resto del diputado Vidal, que nos parece importante ese elemento de la exclusividad y de la urgencia. Por lo tanto, un proyecto como el indicado, evidentemente nosotros apreciaríamos que tuviera ese resguardo de, en casos de urgencia calificados, se pudiera recurrir de todas maneras a las facultades que tiene el presidente como conductor exclusivo de la política exterior y pudiera hacer uso de este resorte, en el entendido que ya estamos dentro de una materia que es de excepcional ocurrencia y por lo tanto los casos en el que el presidente se viese obligado a actuar rápidamente en materia de denuncia de algún tratado también sería algo aún más extraordinario y de difícil ocurrencia. Por lo tanto, nosotros no podemos poner plazos determinados específicos. Lo que quise decir sí es que es evidentemente dentro de este año calendario y tenemos que también nosotros como Ejecutivo terminar de elaborar adecuadamente la propuesta y lo que queremos es que exista exactamente una coordinación adecuada en la materia que la verdad es que nos empece a ambos poderes del Estado. Gracias, embajadora. Tiene la palabra el diputado Pablo. Gracias, presidente. Sí, yo solo quiero insistir en que el proyecto, por ejemplo, no modifica los plazos, que hoy día ya están establecidos en plazos acotados de 30 días para la toma de opinión al Congreso Nacional y eso no lo hemos modificado ni sugerido modificarlo tampoco y me parece atendible el que incluso se pudieran acotar más esos plazos. Yo quiero insistir en una idea y creo que además lo hago a modo de compromiso. Este no es un proyecto de ley a propósito del presidente Piñera, ni a propósito de la presidenta Bachelet. Y con mayor claridad lo puedo decir yo que soy diputado del Frente Amplio. O sea, no tengo interés particular de defender ni a uno ni al otro, sino que defender el carácter de seriedad que tienen los compromisos internacionales que asume nuestro país. Una demostración de eso es que este proyecto está suscrito por varias bancadas, parlamentarios de distintas bancadas, tanto de la oposición como el presidente de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes, porque el compromiso es que lo podamos tramitar en este tono, en el tono en el que se ha discutido en esta comisión, en el que se ha manejado incluso a través de los medios, que es en esa búsqueda virtuosa de estabilidad de nuestros compromisos y no politizar el debate de acá, precisamente para que el día de mañana no se politice el debate respecto a la renuncia o retiro de tratados internacionales. Pero finalmente decir que
me parece completamente razonable el poder dialogar en los próximos días y próximas semanas con el Ejecutivo para encontrar todos los detalles que puedan satisfacer transversalmente la tramitación de este proyecto. Muy bien, muchas gracias. Ministro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy brevemente yo quisiera subrayar la importancia, reiterar lo que manifestó la embajadora con respecto a lo relativo a la denuncia del tratado, que efectivamente siga siendo de exclusiva una facultad exclusiva del presidente o la presidenta de la República que esté en ejercicio. También el concepto de la urgencia en la reacción también sería importante tenerlo en cuenta. En tercer lugar, me gustaría mucho subrayar algo que usted ya ha manifestado, señor presidente, y es la importancia de desarrollar realmente un diálogo profundo entre, en este caso, ejecutivo y legislativo. Y por último, usted creo que también lo manifestó muy bien, señor presidente, cuando habló de que es necesario un escenario calmado para que esto pueda ser abordado. Y en ese sentido pudiéramos contribuir a buscar un escenario calmado que hoy, me disculpa que así lo manifieste, no está dado en toda su plenitud o como lo deseáramos o al que estábamos acostumbrados. Habría que contribuir a mover las aguas en ese sentido o a calmar las aguas en ese sentido. Hay que sembrar la semilla, ministro. Muy bien, señor presidente, eso son las palabras. Hay que sembrar la semilla para crear ese clima. ¿Ah? Diputado Isa. Gracias, presidente. Con la votación en general se apagó. No, sí, el ministro no me van a silenciar, presidente. Oiga, con la votación en general que se puede producir ahora, yo creo que lo importante, y sobre todo con lo que ha planteado el ministro, es dejar formalmente estipulado un canal de trabajo recíproco legislativo entre la dirección jurídica y los autores del proyecto. O sea, que quede sumamente claro y establecido en acta, qué sé yo y todo. Porque yo creo que es importante ver que coincidan en general y no sabemos después el trabajo en particular a través de 10 indicaciones que pueda proponer el Ejecutivo, podemos proponer los distintos parlamentarios, pero que quede claro ese espíritu que quede establecido formalmente en la Comisión por el buen ánimo, tanto para los autores como para el Ejecutivo presidente. Y ahí también yo voy a insistir en la celeridad, tal como usted lo dijo. Yo creo que sería muy bien visto, incluso que pudiéramos tener, antes de que parta el segundo semestre, una propuesta concreta quizás sobre esto y dejar otras materias para un segundo mensaje del Ejecutivo. Gracias, presidente. Muy bien. Diputado Francisco Undurraga tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio saludar al canciller, a la embajadora y a todos quienes nos acompañan. Reiterar el agradecimiento al diputado Pablo Vidal por este trabajo. Decirle a la comisión y a usted, presidente, y a la Cancillería que creo que en este tono nos vamos a poder poner de acuerdo entre todos. Entonces, más allá de que sea un trabajo entre los autores y la Cancillería, desde luego este diputado, y estoy cierto que todo el resto de los diputados de la mesa, seamos o no seamos firmantes de este proyecto, estamos sumamente interesados, al menos lo estoy yo en lo personal, digamos, de poder contribuir, porque creo que es la única posibilidad de generar efectivamente ese cambio que el diputado Vidal, por su intermedio, presidente, está planteando en relación a retomar que al menos los cuestionamientos en materia de tratado sean efectivamente políticas de Estado, lo que yo valoro absolutamente. Mis dudas tenían que ver con un tema constitucional, si procedía o no procedía desde la moción o desde el Ejecutivo el hacer un proyecto de ley como este. Dicho lo anterior, creo que pongámonos de acuerdo en cómo trabajamos, cómo lo perfeccionemos, no nos pongamos locos porque nos demoramos una semana o 3 o 4 sesiones, pero aquí lo importante es el país, el futuro del mismo, son los tratados de libre comercio que tan bien le han hecho y los otros tratados de derechos humanos y jurídicos que tan bien le han hecho a nuestra patria. Y creo que más allá de hablar de presidente, yo invitaría en este minuto a hablar de presidencia, de tal forma de sacarle la connotación femenina o masculina, presente o pasado en relación al tema. Muchas gracias. Muy bien, diputado. Si a ustedes les parece, ministro, ¿alguien más pidió la palabra? Ministro, no. Si les parece a los miembros de la comisión, votemos hoy día. Es un tema un poquito más delicado.
si les parece a usted, votemos en general hoy día y la norma sería establecer un plazo para presentar indicaciones. No fijamos plazo, para darnos el tiempo, no fijamos ningún plazo para presentar indicaciones, así nos damos un tiempo tranquilo, sin apuros, sin fijarnos fecha ni nada, sino que solamente votamos en general y no queda fijado plazo de indicaciones. ¿Les parece, diputado y diputado? Muy bien, señor secretario, en nombre de Dios y la Patria, tome la votación. Sí, igual tengo que tomar la votación. Señora del Real, señora Hertz, señor Jarpa, señor Cor, señor Mata, señor Milosevic, señor Moreira, señora Muñoz, señor Rocaful, señor Eguiguren, señor Undurraga, señor Vidal, presidente. A favor. 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, presidente. Se aprueba en forma unánime la iniciativa y la moción parlamentaria. Muy bien, señor ministro, una vez más reiterarles nuestro agradecimiento por su presencia, a la embajadora y a todo su equipo, por haberse cumplido. Nos queda un tema, que es la abordación del próximo proyecto que aprueba el acuerdo que se establece una asociación de declaraciones conjuntas entre Chile y Gran Bretaña. ¿Ah? Va a estar en tabla para el próximo martes. Va a estar en tabla para el próximo martes. Si hay algún interesado que invitemos a alguien en particular. Sí, diputado Pablo había pedido la palabra. Ya. Presidente, sobre este tema, ¿le parece que si dejamos tomado el acuerdo que de aquí al jueves de esta semana se pueden hacer algunas invitados? Sugerencias, ojo, pero es que después, ahí usted, que ha mandatado usted como presidente con el secretario, que administren si es que llegan una gran cantidad de posibles invitados, y ahí vea usted que hacemos nosotros la poda. Haga hacemos la poda. ¿Nos deja autorizado para la poda? No, solo para distribuir la propuesta. Presidente. Voy a invitar al canciller Heraldo Muñoz a ver si viene ahora. Presidente, solo recordar de que secretario, han acordado ustedes invitar al canciller y al ministro de Defensa la próxima semana, previa confirmación de la agenda del ministro. Entonces, ¿está confirmado? Está confirmado, entonces lo tenemos al ministro y lo dejamos al ministro de Defensa también. Sí, lo dejamos para la próxima, la subsiguiente. Dejamos este proyecto para la subsiguiente. Sí, ¿les parece? Para la subsiguiente entonces. ¿Ah? Ya. Bueno, entonces hagamos lo siguiente, estimadas diputados y diputados. Si el ministro viene el próximo martes, dejamos para la subsiguiente este acuerdo. Y si no, lo vemos el martes, recogiendo la sugerencia suya. Sí. Diputado Pablo tiene la palabra. Sí, a propósito de lo que vimos al principio en la cuenta, que dijimos íbamos a consultar cuando llegara el canciller, de la información que había hoy día en prensa sobre estos jóvenes que fueron detenidos en Argentina. Queremos saber si ustedes han podido establecer contacto diplomático con ellos, porque una de las cosas que apareció en la prensa es que ellos no habían podido contactarse con la autoridad, entonces saber si eso ocurrió, en qué situación está, dónde están, cómo están, por qué fueron detenidos. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, señor presidente, quiero decirle que estos dos ciudadanos chilenos que fueron detenidos, fueron detenidos en Buenos Aires, después llevados a Córdoba, porque allí estarían, digamos, las pruebas de la causa de la cual los acusan. Desde un inicio, realmente, y por iniciativa de nuestra propia Cancillería en Buenos Aires, se puso en contacto con estos dos jóvenes. Se dio también aviso a la familia. En la mañana de hoy hubo una reunión entre familiares de estos ciudadanos chilenos con nuestro ministerio, y en la tarde de hoy, a esta hora, debe encontrarse volando ya por lo menos uno de los padres hacia Argentina, para ya establecer el contacto directo con los familiares, que están informados de lo que está ocurriendo. Siempre nosotros como Cancillería prestamos una asistencia consular, y esa ha funcionado, y seguimos trabajando en esto, estamos atentos y dispuestos a ayudar en lo que se puede ayudar. Siempre actuamos de acuerdo a un protocolo, está muy bien establecido, y dentro de ese marco es que estamos reaccionando. Muy bien. ¿Se sabe las razones de la detención o? Sí. En términos generales, muy generales, lo quiero decir aquí. Estarían acusados de andar portando
voy a decir allá, un instrumento que pudiese ser utilizado en algún tipo de acto violento, bajarlo así en términos muy generales. Ya, ok. No hay claridad. Muy bien. Señor ministro, muchas gracias. Embajadora, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.